Sí, 1, 2, 3. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tremenda tarea se me ha encomendado. Bueno, a la obra del Señor. Hay que pararse aquí para saber lo que se siente. Bueno, a ver, en lo que el pastor Kevin está ausente hoy, hoy la palabra sí se va a compartir. Se va a compartir y la gloria y la aleluya siempre para el Señor. Aquí yo estoy en calidad de siervo, de hecho, como dice la Biblia, siervo inútil, ya que solamente hago lo que se me pide. Y entonces vamos a empezar la palabra de hoy. Primeramente saludar a todos, a los que están en línea, creo que están en línea, ¿no? Bueno, un saludo a todos los que están en línea, a todos los que nos acompañan. Primeramente voy a empezar con una pequeña oración, decirle al Espíritu Santo de Dios que hoy ponga su palabra en mi boca, que me guíe, que todo lo que se diga acá sea siempre para edificación de la iglesia, también para edificación para mí también, que me hace falta la palabra de Dios también, y que las personas hoy se vayan con un buen mensaje, que no solamente edifique el corazón de ellos, sino que también puedan transmitir el mensaje hacia otros, para que otros sean edificados, porque a eso nos llamó el Señor, a edificar a todo el que podamos. Gloria a Dios. Ok. El hermano Víctor, vamos a la primera diapositiva, sí. Yo he preparado lo tengo enfrente, sí. He preparado un tema que se llama La incredulidad es enemistad con Dios. Hay muchas formas en la vida en que la incredulidad se manifiesta desde muchos puntos de vista y no todo el mundo ocurre de igual manera. Por ejemplo, si vamos a lo que es el significado de la incredulidad en un diccionario, en una enciclopedia, podemos encontrar que, hermano, si puede, podemos encontrar que, ok, ahí estamos. Podemos encontrar en cualquier diccionario, en cualquier enciclopedia, que la incredulidad o persona incrédula es una persona que no cree con facilidad y a la ligera a lo que se le comunica. Es alguien que es escéptico, alguien desconfiado, suspicaz, receloso, alcanzativo. Es alguien que no quiere o no puede creer, y la inseguridad es también mostrar duda, porque cuando yo me siento inseguro, creo que estoy poniendo en duda las cosas que se me presentan. ¿Cómo vemos la incredulidad en la Biblia? Hay muchos pasajes en la Biblia donde podemos encontrar varios ejemplos de personas que tuvieron o un carácter, o un pensamiento, o una actitud incrédula. Pero según la Biblia, este es el significado que podemos encontrar. Sí, me espera en el anterior, a ver, sí, ahí. Este es el significado que encontramos en cualquier diccionario, en el internet. Pero si vamos a la Biblia, que es nuestro libro, que es nuestra ley, que es nuestro reglamento, según la Biblia, la incredulidad es la falta de fe en Dios. Y es el obstáculo más grande que impide a una persona recibir las promesas del Señor, como dones espirituales, la promesa en su palabra de recibir la tierra prometida. Esa tierra prometida es como dijo él: mi Padre ha preparado muchas moradas y ustedes vendrán conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén también. Entonces, vamos a partir del hecho de que es, primeramente, la falta de fe en Dios. La falta de fe en Dios es un fenómeno que a todos nos sucede desde cierto punto de vista. Por ejemplo, yo mismo, debido a ciertas situaciones en la vida, a veces mi falta de fe en Dios se ha debilitado. No se ha ido, sino que se ha debilitado. Y en esos momentos, cuando mi fe es debilitada, me viene la incredulidad. Entonces, pero vamos a seguir para que vayan entendiendo de qué va el tema. Por ejemplo, aquí yo puse como primer aspecto la incredulidad es evidencia de un corazón malo, y un corazón malo se aparta de Dios. ¿Qué cosa es un corazón malo? Vamos a ver. La palabra malo yo quiero explicarla en dos tipos de acepciones. Primero, en la acepción que significa maldad.
Malo es la persona, por supuesto, que se dedica a hacer daño a los demás, anda tratando de fastidiarle la vida a muchas personas. Eso es la parte cuando uno quiere hacer daño conscientemente. La otra acepción que le quiero explicar de la palabra malo es, por ejemplo, cuando la calidad de un producto no es la requerida. Vamos a pensar en una fábrica. En una fábrica tenemos una máquina, cualquier máquina, que fabrique lo que sea que fabrique, zapatos, por ejemplo. Entonces, si esa máquina no está bien ajustada, si no está bien construida, ¿qué pasa con el producto? El producto sale malo. Y mientras más la máquina sigue produciendo, pues más el producto no va a cambiar su forma, sigue saliendo malo. Por tanto, un corazón malo no es solamente la persona que se dedica a hacer maldad hacia otra persona. Un corazón malo es un corazón que no responde al destino de Dios. Un corazón malo es una persona que se obstaculiza a sí misma y se crea una barrera a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese corazón no produce entendimiento, ese corazón se rehúsa a ser educado y se rehúsa a recibir el Espíritu Santo. Es por eso que también eso es otra forma en que un corazón puede ser malo. Por ejemplo, un corazón malo tiene la capacidad de razonar. De hecho, razona demasiado. Pero ¿qué es lo que razona? Razona a los deseos de la carne, razona a las cosas del mundo, pero no razona a lo que es salvación, no razona a lo que es el perdón y no razona a lo que es ser una persona espiritual con Cristo. Entonces, es por ejemplo, esa persona que de corazón malo, por ejemplo, son obstinados, son irracionales debido a que su corazón se ha endurecido. La Biblia está llena de muchos ejemplos donde vemos personas con corazones endurecidos. Muchos ejemplos. Si el hermano Víctor me pone la siguiente diapositiva, tenemos que... se lo leo desde acá porque desde aquí al frente no puedo ver bien. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia con respecto a los corazones endurecidos? Si me acompaña en Hebreos, versículo 3, del 12 al 15, según la Nueva Versión Internacional, dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo si en verdad mantenemos firmes hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Y quiero, la palabra confianza es una palabra que voy a volver de nuevo a ella casi que al final del mensaje. Aquí vemos, por ejemplo, cómo los corazones endurecidos se apartan de Dios totalmente. ¿Por qué querían los fariseos enjuiciar a Cristo? Querían hasta engañarlo, porque la dureza del corazón de ellos no les permitía entender de que Cristo era el Mesías que fue enviado en carne a la tierra. Pablo, gloria a Dios. Pablo, en su inicio, antes de ser convertido, antes de tener ese encuentro con Dios que lo cambió por completo, su corazón también estaba endurecido, porque se resistía a creer que había un Dios glorioso, y por eso persiguió a muchos cristianos. También vemos cómo el corazón de Judas Iscariote también se endureció. Satanás entró en él. ¿Por qué? Porque ya se estaba apartando, y cuando nos apartamos de Dios, esa incredulidad, esa distancia que vamos creando con Dios nos va a estar comiendo de a poquito. Eso nunca entra así como que, vamos, entré y ya estoy aquí. Eso va entrando de a poquito, y cuando te vienes a dar cuenta, estamos alejados totalmente del poder glorioso de Dios. Otro aspecto que también les quiero mostrar de cómo se manifiesta la incredulidad, por ejemplo, la incredulidad consiste en razonar según nuestro concepto natural y no conforme a los principios de Dios. Eso es otra forma también de ser incrédulo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo voy a razonar según mis principios. A mí la Biblia no me hace falta. Muchas personas tenemos este tipo de pensamiento. A muchos nos ha pasado de diversas maneras. Y cuando uno razona según tus propios conocimientos, eso también es decir, la Biblia no me sustenta. Yo soy quien me sustento. Y eso crea orgullo. O sea, vemos cómo la incredulidad va trayendo el orgullo a nuestra vida. Y aparte del orgullo, también vamos sustentando que nosotros mismos somos nuestra propia fe, que nosotros mismos somos nuestra fuente de creencia y que no necesitamos a Dios.
es, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de cómo las personas, cuando razonan según su propio concepto natural, se alejan totalmente de Dios y pierden la gracia del Espíritu Santo. Se los demuestro con la Biblia. Por ejemplo, en Números 13, si pasamos a la próxima diapositiva, sí, en Números 13, del 31 al 33, dice: pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos a los gigantes anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Aquí les quiero poner de ejemplo cuando estas personas que esgrimieron este tipo de pensamiento, primero al empezar a razonar por su propia conciencia, empezaron a minimizarse, empezaron a ponerse más diminutos que las personas que estaban viendo. Y cuando digo diminutos no me refiero de forma física, sino que empezaron a quitarse el valor. Pero ¿qué les decía Dios? Dios les había prometido esa tierra, y sin embargo ya ellos, alejados de lo que Dios, de la promesa de Dios, empezaron a razonar por ellos mismos. Y nuestra mente es finita. Nuestra mente nunca nos va a dar entendimiento para entender que lo que Dios dice se va a cumplir, sí o no. Sí o no se va a cumplir. Como cuando Cristo, cuando fue con la barca con sus discípulos y les dijo: crucemos al otro lado. Y entonces se durmieron, y fue cuando vieron la gran tormenta y asustados despertaron al maestro. Pero perdieron la fe porque fueron incrédulos. Y cuando pierdes tu fe, cuando te minimizas, cuando tú sientes que al lado mío no hay un Dios, ¿quién está al lado mío? Yo estoy solo, pues empieza a ahogarte en tu propio pensamiento que no es infinito como el de Dios. Sin embargo, Cristo dijo: crucemos. Eso quiere decir, no importa lo que pase, pueden venir 5 tormentas, vamos a cruzar. Entonces, por ejemplo, con estas personas que tuvieron este pensamiento, andaban Josué y Caleb, no Josué el de Egipto que los hermanos vendieron, otro Josué y Caleb. Y Josué y Caleb, al ver que las personas razonaban de esta manera, siendo incrédulos, por ejemplo, Josué y Caleb dijeron, si me acompañan a la próxima diapositiva: así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Las personas que ellos decían que eran enormes, que eran gigantes, con quien se compararon como langostas. Así que ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra, ya son pan comido. En otras versiones de otra Biblia, creo que la Reina Valera, por ejemplo, dice: pues a esas personas ustedes os comeréis como pan. Quiere decir que es pan comido. No tienen quien los proteja, las personas de allí, por supuesto, porque el Señor está de parte nuestra, así que no les tengan miedo. Aquí vemos cómo el miedo es otro de los aspectos que trae ser incrédulo. Ser incrédulo te crea desconfianza, te crea miedo, inseguridad, minimizas tu persona en Cristo. Pero Josué y Caleb le daban ánimo a las personas y confíen en Cristo, confíen, porque esas personas ustedes se las van a comer como pan comido y el Señor está con ustedes. Entonces, muchas veces en la vida vamos a tener este tipo de pensamiento, minimizándonos. Hay diferentes situaciones por las que uno puede pasar, la pérdida de un matrimonio, la pérdida de un familiar, situaciones difíciles en el trabajo, muchas. Y de pronto pensamos: yo no valgo nada, ¿para qué voy a hacer esto? Creo que mejor me rindo, ese que está ahí es mejor que yo, seguro que lo escogen a él. Y entonces, cuando tenemos esa actitud, creo que estamos asumiendo la misma actitud que estas personas que decían: no podemos contra ellos, pero no escuchamos al Espíritu Santo, que viene y nos dice: tranquilo, yo estoy contigo cada uno de cada día, porque así lo prometió Cristo. Y Él estará, os mandaré a un consolador, y Él estará con cada uno de ustedes hasta el fin. Y creo que no debemos perder el miedo
no debemos minimizar, no, debemos dejar que el Espíritu Santo haga su obra y debemos creer en Dios. Porque todos estos ejemplos que le estoy diciendo de cómo se manifiesta la incredulidad es para aprender a reconocerla. Porque hay personas que dicen, bueno hermano, yo creo en Dios, yo no soy incrédulo, yo creo en Dios. Sí, está bien, todos creemos en Dios, todos creemos que hay un Dios magnífico, pero en los momentos de las necesidades, en los momentos difíciles, yo les digo, mi confianza y mi fe se ha debilitado. Y de cierta forma yo he sido incrédulo, de cierta forma, inconscientemente, no a conciencia, por supuesto. Pero he aprendido a reconocer esa área. Por tanto, cuando siento que puedo caer en situaciones donde puedo mostrar inseguridad o incredulidad, me aferro otra vez a la Biblia, me aferro otra vez al Espíritu Santo, que me dice, por aquí no es, ven, regresa, ven para acá otra vez, te equivocaste, yo te voy a rectificar, no rectifiques tú, porque ya tú te equivocaste, déjame rectificarte yo. Si dejamos que el Espíritu Santo nos hable así y que nos guíe, podemos triunfar siempre en la gloria de Dios. Amén para Dios. La gloria para Él. Otro aspecto, porque hay muchos aspectos, pero otro aspecto que aquí apunté, que como causa, como consecuencia de la incredulidad, es que trae consigo desobediencia, distancia y barrera y hasta muerte con Dios. Eso también es una consecuencia de la incredulidad, porque es como le decía, se va colando en nuestros corazones, de a poquito, casi que no nos damos cuenta, y cuando viene a ver, estamos ya tan lejos que algunos, por pena, por vergüenza, por la razón que sea, algunos no se vuelven, incluso cuando el Espíritu Santo los llama. Entonces, si te alejas demasiado, puedes encontrar hasta la muerte. Por ejemplo, si vemos en la Biblia, un ejemplo que ejemplifica este punto que yo acabo de abordar, en Hebreos capítulo 3, del 16 al 19. Vamos a ver qué pasa cuando la incredulidad trae consigo desobediencia, distancia y barrera con Dios. Por ejemplo, en Hebreos dice, ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. El versículo 17 pone de manifiesto lo que yo le estaba diciendo. Si la incredulidad penetra tanto en nuestros corazones que andamos por nuestros propios designios, ¿qué puede pasar? Ahí, los cuales cayeron muertos en el desierto. Entonces, esas fueron personas que no quisieron escuchar. Esas fueron personas que le dieron entrada a Satanás, porque Satanás es muy hábil. Él empieza a sembrar esa semilla de incredulidad. Y cuando las cosas empiezan a suceder, Él viene a nuestra mente. Así mismo como intentó ir a Cristo cuando lo tentó. Y dice, ya Dios no te va a separar. Llevas casi 40 años aquí, mira lo que ustedes han hecho. Y entonces el desespero, que es otra de las consecuencias que trae también de forma secundaria la incredulidad, el desespero, lleva a uno a razonar bajo su propia conciencia y no bajo la conciencia del Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado, porque ser incrédulo es uno de los peores pecados que podemos cometer, porque es un área que también se extiende hacia otras áreas de la vida. O sea, no es un asunto que se aísla hacia un segmento, sino se extiende y daña otras áreas de la vida, de nuestra personalidad también. Entonces, por ejemplo, otro aspecto que yo apunté fue la incredulidad o comportamiento nos hace pensar que Dios no es capaz o no le importa, y nos hace tomar los asuntos de Dios a modo de burla. Esto es otro aspecto que también se manifiesta cuando la incredulidad está presente en nuestro camino. No, eso que dice Dios, no me lo creo mucho. O me lo puedo tomar a burla. ¿Ok? No, Dios no puede con esto. Esto es muy grande para Dios. Llevo así tantos años de mi vida que esto es muy grande para Dios. No, ¿qué va? Entonces empiezo ya a pensar que Dios
no puede nada conmigo. Y a partir de ahí que yo empiezo a pensar, yo o cualquier persona que empieza a tener este tipo de pensamiento, empezamos a caer, empezamos a pecar, empezamos a alejarnos. El Espíritu Santo diciendo, no es así, lee mi palabra, fortalécete en mí, yo soy tu Dios, yo soy tu Señor. Amén. Y he estado contigo desde el principio. Entonces, por ejemplo, ¿qué ejemplo en la Biblia podemos encontrar? Y le puede pasar a cualquiera, o sea, no estamos exentos. A cualquiera nos puede pasar. Incluso le sucedió a Sara. Sara tomó a burla la palabra de Dios. Hubo un momento en que, y se lo puedo demostrar, y no solo que lo tomó a burla, sino que Sara pensó que Dios no podía obrar a favor de ella. ¿Dónde encontramos eso? En el Génesis. Por ejemplo, en el Génesis capítulo 18, del 13 al 15. Dice, primero déjenme decirle esto, para darle una introducción a esta parte. Abraham se encontró con los ángeles del Señor y les quiso servir y le dijo, ya que ustedes se los estoy resumiendo, ya que ustedes están en esta tierra, déjenme servirlos. Y los ángeles dijeron, sí, está bien. Y cuando estaban en la tienda con Abraham, que estaban conversando, tenían una conversación. Sara estaba en la tienda del lado, según la Biblia, y estaba escuchando, bueno, o en la tienda del lado o en el departamento del lado, no sé bien, si eran dos tiendas, si era la misma con división, pero bueno, estaba al lado y estaba escuchando la conversación. Y es lo que le da introducción a esta parte. Pero el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara diciendo, ¿será cierto que concebiré siendo ya tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Dentro de un año volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Esto se lo dijo el ángel a Abraham. Pero Sara, que estaba escondida escuchando en la otra parte de la tienda, fue cuando en su pensamiento dijo, lo que ustedes ven ahí, ¿será cierto que concebiré yo siendo tan vieja? Pero el Señor está con nosotros y sabe cuándo nuestro corazón tiene un comportamiento o una tendencia incrédula. Fíjense si es así que al momento el ángel le dijo a Abraham, ¿por qué Sara se ríe? Así le dijo el ángel a Abraham, y Sara de pronto se dio cuenta como que, wow, el Señor está aquí, lo sabe todo. ¿Y qué respondió Sara? Sara por su parte lo negó porque tuvo miedo y dijo, yo no me estaba riendo, o sea, se dijo hacia sí misma, yo no me estaba riendo, pero él respondió, sí, te reíste. Yo creo que de forma un poquito irónica lo que le faltó a Sara por decir fue, no, Señor, te lo estás inventando, yo no me reí. Pero sí, el Señor lo que le quería demostrar era, mujer, tranquila, tómame en serio, porque el mensaje que le acabo de dar a tu esposo es más que verdadero. Y así fue. Pero Sara, ¿qué pasó? Que por ser incrédula no tomó en serio la palabra de Dios, la minimizó. Por eso digo que a veces la incredulidad, que es un tipo de comportamiento, nos hace pensar que Dios no es capaz. Así dijo el ángel. Perdón, sí. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Pero Sara no quería creer eso, porque en ese momento la incredulidad, en vez de su fe, se apoderó de su pensamiento. Y asimismo, esas cosas, cuando tenemos situaciones en la vida, pensamos que Dios no puede. No, Dios no puede. Mi hijo se está comportando de esta manera, no puedo hacer nada. Espera, háblale a Dios. Pídele al Espíritu Santo que te dé discernimiento, que te dé conocimiento, que te ayude. Pero también hay que saber esperar en Dios, porque a veces Dios permite las situaciones para tratar con nosotros. Y debemos de ser pacientes, porque entonces si no somos pacientes, que creo que es el antídoto contra la incredulidad, si no somos pacientes en la palabra de Dios, entonces esa incredulidad se apodera de todos nosotros. Por ejemplo, si tenemos incredulidad en un área, se extiende a cada área de nuestra vida, contaminando todo nuestro corazón. El pecado de incredulidad no puede ser aislado a un solo asunto en nuestra vida. Se derrama todo y mancha y contamina cada detalle de nuestro caminar. Otro aspecto en cómo se manifiesta la incredulidad es que, por ejemplo, nos lleva al pecado de la presunción. ¿Qué cosa es la presunción? Presunción es presumir
es atreverse a pensar que nosotros sabemos lo que es correcto. En otras palabras, es una actitud presumida. Eso también trae consigo lo que es la incredulidad. Cuando digo, no, esto mejor lo manejo yo. Y no caemos de rodillas y no le decimos a Dios, tenemos esta situación en nuestra vida. Si cuando no hacemos eso, decimos, no, esto yo lo voy a solucionar porque yo sé lo que es correcto. ¿Y dónde está la Biblia? Porque yo creo que lo que mantiene que es correcto, lo que mantiene que es legal, es la Biblia en sí. Claro, por supuesto, nosotros como seres humanos sabemos que ciertas acciones en la vida son correctas, sí, está bien. Podemos saber que ciertas acciones en la vida son correctas y las practicamos, amén. Pero lo que realmente dice, lo que realmente en la vida establece que es correcto, que es bueno, es la palabra de Dios. Y cuando no la visitamos, cuando no oramos, cuando no ponemos en práctica la palabra de Dios, entonces se apodera de nosotros la incredulidad. Empezamos a olvidar, empezamos mira, no me acordaba de esto, no me acordaba de esto otro. Y empezamos entonces a olvidarnos y a separarnos de Dios. Y cuando presumimos, una actitud presumida es muy mala. ¿Por qué? Porque cuando presumimos, mira, cuando yo presumo de algo, para mí, por ejemplo, yo puedo decir ahora, yo soy la persona que más sabe inglés en el mundo. Y yo empiezo a presumir de eso. Pero cuando yo empiezo a presumir que yo soy la persona que sabe más inglés del mundo, personas que incluso los propios nativos de aquí de Estados Unidos, los nativos de inglés pero de otras tierras, de otros países, yo estoy diciendo que lo que ellos saben es inválido, que lo que ellos saben no vale, que el que vale soy yo. Eso es una forma de presumir. Y cuando yo presumo, ahora llevándolo a las cosas de Dios, cuando yo presumo de que yo sé lo que es correcto para mi vida, yo no le estoy creyendo a Dios. Y cuando yo no le creo a Dios, ponemos a Dios por mentiroso. Porque cuando yo no le creo a Dios, lo que tú dices no es válido. Lo que es válido lo digo yo. Entonces, pero eso también quiere decir que al ser incrédulos en la palabra de Dios, desde un punto de vista, estamos llamando a Dios mentiroso. Y eso también lo justifica, por ejemplo, eso lo justifica creo que primera de Juan 5:10. Si pasa la diapositiva. Sí, aquí está, primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Eso lo trae una actitud bien presumida, una actitud cuando yo digo, esto es lo que es correcto, aquello es lo que es correcto, yo soy el que dice, créanme a mí, a la Biblia no. Y eso también es otro tipo de manifestación que trae la incredulidad, que te hace pensar que tú eres el elemento vital más importante, que tú eres el referente para para tantas cosas en la vida. Muchos cristianos, por ejemplo, muchos cristianos incrédulos cometen un trágico error. Cuando ellos fallan en un asunto de fe, se vuelven a la carne. Esto es otro aspecto que trae la incredulidad. Si yo no estoy creyendo las cosas de Dios, si yo no le doy fe, si no le doy validez a lo que la Biblia dice, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo las cosas del mundo. Me entrego a las cosas de la carne, que son muchas. Puede ser caer en el alcoholismo, caer en la inhibición de estupefacientes. Puede ser también, muchas. Las obras de la carne son muchas. Puede ser adulterio, todo eso. Entonces, al yo ser una persona incrédula, me pongo enemistad con Dios, con el Señor, pero también me empiezo a convertir yo en una persona negativa a los ojos de Dios, quizás positivo para muchos del mundo, quizás, algunos hasta me van a apoyar, felicidades, fue lo mejor que hiciste, pero para Dios yo me habré convertido en una persona negativa, una persona que cada vez, si no me arrepiento, si no vuelvo a la palabra de Dios, cada vez habrá menos oportunidad para mí para arrepentirme. Y el Espíritu Santo, quien habrá caminado conmigo hasta el último día, hasta el último respiro, hasta el último aliento, va a decir, estuve contigo hasta tu último aliento y no te arrepentiste.
y no te arrepentiste. Y habrá sido muy tarde para mí, porque ese es el Espíritu Santo. Él espera, Él tiene paciencia y Él tolera que tengamos errores, pero Él nos redime de esos errores, si queremos ser redimidos, por supuesto. Porque Dios también nos ha dado libre albedrío. Dios nos ha dado decisión propia. Y Dios, si Dios ve que le pedimos a Dios, por favor, Dios, no me envíes un espíritu de incredulidad. Señor, anda conmigo en cada uno de mis días. Aunque cometa errores, aunque mi fe en cierto modo se debilite, Dios va a estar con nosotros y va a suplir por nuestras necesidades, por nuestras aflicciones, en el momento que sea. Entonces, por tanto, una buena conducta cristiana es importante porque contrarresta todo efecto y comportamiento incrédulo. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que animarnos unos a otros, porque animándonos es como vamos a impedir que caigamos en una actitud incrédula. Hermano, sí, ven para acá. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Entonces, cuando compartimos nuestras dudas, cuando nos animamos el unos al otro, tenemos la confianza de que Dios está con nosotros también. Entonces tendremos la seguridad de que nuestra salvación es genuina y podremos entrar en el descanso que Él ha preparado para sus seguidores. Con lo último que voy a terminar es, quiero ponerle dos ejemplos de dos personas que no fueron incrédulas, porque ¿qué pasa cuando no somos incrédulos? ¿Qué pasa cuando ponemos nuestra fe en Dios? Hay salvación y hay todas las promesas que Dios nos ha prometido. Entonces, ¿cuán importante es no tener un corazón malo de incredulidad? ¿Cuán importante es no tenerlo? Bueno, les doy una respuesta. Si tenemos un corazón incrédulo, Dios se ve obligado a no hacer nada. Es lo que le decía, porque Él respeta nuestras propias decisiones. Entonces, tenemos que volvernos a Dios. Y en la Biblia hay dos casos, ya para darle conclusión, hay dos casos que quiero usar, de dos personas que creyeron en Dios y no presentaron un espíritu de incredulidad. Creo que está en, hermano, si pasa la diapositiva. Creo que es la última diapositiva. Si me da clic en el link. Si no, se lo resumo. Bueno, se lo resumo. Cuando Jesús iba por el camino y vino Jairo, o sea, estos son dos hechos que no tienen nada que ver uno con el otro, pero están entrelazados de forma directa con Dios entre sí, porque ocurrieron en el mismo lugar. Cuando Jesús va con sus apóstoles y el pueblo lo vitoreaban, lo tocaban, y viene Jairo, que era jefe de una sinagoga. Jairo le dice: Señor, mi hija está a punto de morir, por favor, ven para que hagas algo por ella. Y Jesús le dijo: sí, vamos. Pero en el camino había una mujer también que durante 12 años tenía flujos vaginales, tenía hemorragia, lo cual es bien difícil. Esta mujer tuvo todas las oportunidades del mundo para tener un corazón incrédulo, porque ustedes se imaginan 12 años con ese flujo. Si normalmente el periodo de una mujer a veces es un poco difícil, 12 años con ese flujo, esa mujer pudo haber dicho: ¿qué voy a esperar yo? Si ya han pasado 12 años, pero no, la mujer no se rindió. Y cuando a Jesús, que muchas personas lo tocaban, la mujer dice: si Él es tan santo que si toco la manta que tiene, sanaré. Y a Él lo tocan. Y Él se vira y dice: ¿quién me ha tocado? Porque de mí ha salido poder. Y uno de los apóstoles dice: pues Señor, todos te tocan. Dice: no, alguien me tocó. Esa mujer mostró un espíritu de confianza. Recuerde que le decía al principio que iba a volver a lo que es la palabra confianza. Esa mujer mostró confianza, no se rindió, y estuvo la promesa de Dios. Cuando mostramos confianza, ahí está la promesa de Dios. Y Jairo, por ejemplo, en ese momento, ya casi termino, en ese momento vino uno de los, creo que de los criados de Jairo, o uno de las personas, y le dijo: Señor, ya no molestes más al Señor, tu hija falleció. Y Jesús le dijo: cree en mí. Solamente le dijo: cree en mí. Yo me imagino la mente de Jairo, no sé, me imagino, pero Señor, apúrate, hay que apurarse, que mi hija se muere. Y Jesús le dijo: cree en mí. Pero Señor, apúrese. Pero que Jairo, ¿qué dijo? Yo creo en ti, Señor. Y cuando llegó a la sinagoga, le dijo a todos: ¿por qué se ponen así? La niña no está muerta, sino que la niña duerme. Entonces, eso es un espíritu de confianza que también manifestó Jairo. Y cuando hay confianza, hay paz y hay salvación en el Señor.
Entonces, con esto yo he terminado lo que acá he preparado. No sé qué es lo que viene a continuación. La hermana Verónica tiene una información. Ok. Bueno, yo les doy las gracias y ojalá que este mensaje haya sido de buen compartimiento con el corazón para todos los que en Dios creemos. Amén.